Hola a todas y todos, un placer. Mi nombre es Juan de Dios García Serrano y formo parte del equipo docente y del equipo que está facilitando este curso y que intenta contribuir, ¿no?, a este proceso de diálogo conjunto y de aprendizaje colaborativo que estamos llevando a cabo. Entramos en la unidad 3. Estamos empezando ya a entrar justo en el ecuador de nuestra aventura formativa, y el tema que vamos a tratar en esta unidad es cómo se relaciona los ODS con nuestros propios planes, ¿no?, con mi plan. Hemos visto en las dos primeras unidades una primera aproximación, ¿no?, de contexto acerca de los ODS, cuáles son sus antecedentes y cuál es su naturaleza. Hemos visto en el tema 2 cómo entrar a localizar, ¿no?, los ODS en nuestros propios territorios, y entramos en esta unidad que sirve como punto intermedio de Ecuador en cómo se relaciona los ODS con nuestra propia realidad, ¿no?, con nuestros propios planes. Partimos de ese principio básico. Los ODS vienen a ampliar, a complementar, a darle sentido y propósito a muchas de las acciones que veníamos y que venimos desarrollando de nuestras propias entidades locales y regionales, ¿eh? En ese sentido, vamos a ver en los contenidos, como sabéis, siempre con una guía y con lecturas complementarias, tres elementos fundamentales en esta unidad. La primera sería analizar los condicionantes previos, ¿no?, que se tiene que dar, ¿no? El papel importantísimo de los gobiernos locales y regionales en el aumento, ¿no?, de la necesaria concienciación ciudadana y el compromiso por los ODS. Desde este principio básico de que, si bien es una agenda universal y global, amplia, es una agenda que se tiene que construir sin duda alguna de abajo hacia arriba, ¿no?, contando con el máximo número posible de agentes y de actores del propio territorio, y implicando necesariamente al conjunto de la ciudadanía, ¿no?, sin dejar a nadie atrás en ese espíritu, ¿no?, y en ese compromiso con el propio territorio. En ese sentido vamos a ver precisamente estos condicionantes previos. Vamos a ver cómo lo que se llama el pentágono de la incidencia, en cuanto a qué elementos formarían parte imprescindible, ¿no?, de cómo aterrizar la localización a través de la necesaria creación de redes y alianzas, qué conocimientos y qué datos tenemos que manejar, cómo es la comunicación, ¿no?, interna dentro de nuestras propias instituciones y externa para hacer, digamos, lo más extensible posible este compromiso con los ODS, cómo generar y qué tipo de gobernanza multinivel vamos a desarrollar, y un tema esencial que es la transparencia y la rendición de cuentas, precisamente para que la ciudadanía forme parte, ¿no?, y tome parte y sea parte de este compromiso. Estudiaremos o traeremos una propuesta para analizar de estudio de casos, que es digamos, de la multitud de casos que podemos empezar ya a analizar. Traeremos de la Comunidad Valenciana, que nos ha resultado como de interés, no por ser ni el mejor ni el más exclusivo, pero sí me parece que son procesos que podemos aprender de ellos. Eso nos daría el primer punto. El segundo punto, entraremos de lleno en la implementación, en el proceso de implementación de los ODS con nuestro propio plan. Haremos un vistazo general, analizando aspectos tan importantes como el liderazgo institucional, como son los propios modelos de gobernanza que planteamos, y cómo realizar aspectos como de medición, y cómo encajan nuestros propios planes en la lógica, digamos, de implementación y localización de los ODS. ¿Quién y cómo participar? Es un tema central, es un vector central de la propuesta, en cuanto a que necesariamente la gobernanza debe ser una gobernanza colaborativa, cooperativa, que debe establecer prioridades compartidas sin duda alguna entre todos los actores internos y externos de nuestras instituciones de gobierno, las plataformas de gobernanza multinivel y la cooperación intermunicipal fundamental, central para entender, digamos, y para tener elementos de éxito, ¿no?, y en nuestra propuesta. Estudiaremos en este caso un elemento que nos ha resultado de interés, como el caso de
del enfoque de gobernanza multinivel en Ecuador, para ver otras realidades no solo más cercanas, sino también más lejanas. Veremos la importancia que tienen los planes locales y regionales en el alineamiento de objetivos. Veremos cómo hacer el proceso de identificación y alineamiento de iniciativas ODS con respecto a lo que ya venimos desarrollando en nuestras propias instituciones. Y veremos ese segundo elemento. Y veremos un tercer capítulo, un tercer elemento dentro de digamos, unidad 3, que es el tema de qué recursos son necesarios para implementar los ODS a nivel local, ¿no? Recursos de carácter presupuestario, local, sin duda alguna, pero también, digamos, aspectos de recursos que tienen que ver con las capacidades de liderazgo efectivo en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. Liderazgo de carácter político, pero también técnico, científico, tecnológico, digamos, con una mirada amplia y compleja. Veremos cómo se debe promover, ¿no?, la apropiación y la corresponsabilidad en la ejecución de los proyectos estratégicos de nuestro territorio, y el papel que juega tanto la cooperación al desarrollo como la cooperación descentralizada en nuestra realidad, en esta realidad, digamos, territorial de los ODS en nuestros municipios, en nuestra localidad, en nuestra región. En este caso también traeremos casos de estudio, como viene siendo habitual en este curso, de experiencias de cooperación descentralizada en el marco del ODS, y en concreto teniendo en cuenta el escenario que nos estamos moviendo, como es el escenario de pandemia, ¿no?, y de crisis COVID-19, pues traeremos algunos ejemplos de colaboraciones desde la cooperación descentralizada que se está realizando de ciudades a ciudades, ciudades con ciudades, para poder abordar de forma conjunta en el marco de los ODS, de los objetivos ODS, esta realidad que vino y nos generó este shock en el que todavía estamos, pero que es afortunadamente más cerca de que lleguemos al final de él. Así que les invito a ver los materiales, a leerlos, a compartirlos, a las lecturas complementarias. Veremos que la metodología va a seguir siendo coherente con las que viene siendo hasta el momento. Lecturas, vídeos de las personas expertas que hemos seleccionado para que puedan ampliar, complementar y enriquecer los contenidos, así como foros específicos de debate y de aprendizaje colaborativo que pondremos en marcha para precisamente compartir experiencias y compartir miradas y compartir aprendizaje de forma colaborativa. La forma de evaluación será la que viene siendo habitual, un trabajo de análisis crítico con respecto a algunos de los aspectos que trataremos en la unidad, un cuestionario de evaluación que ya conocen ustedes y que no debe ser ninguna dificultad, y que lo que pretende un poco es que tomemos conciencia si estamos asentando los conocimientos en ese sentido, y como siempre decimos, esperamos y deseamos la máxima participación, porque este es el elemento clave del posible éxito de esta aventura de formación conjunta, ¿no? Sin participación, al igual que los ODS, es imposible seguir caminando de forma fructífera en esta aventura. Les animo a que empecemos, les animo a que compartamos, que leamos y fundamentalmente que participemos en los foros y de forma intensiva. Así que les dejo y nos estamos viendo a lo largo de estas semanas. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Aproximadamente la mitad de la población mundial vive en ciudades. Los espacios urbanos son los que más recursos consumen y donde mayor contaminación se produce. Una desproporción a la que es importante atender para la sostenibilidad del planeta. Para que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, la Agenda 2030 incide en el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, zonas verdes y espacios públicos seguros. Incide también en la mejora de los barrios marginales y en el transporte público, la planificación urbanística adecuada, la gestión participativa y la urbanización inclusiva, la protección del patrimonio cultural y natural del mundo, el uso eficiente de los recursos
la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión integral de los riesgos de desastre. Todo ello reduciendo el impacto ambiental de las ciudades, en especial en la calidad del aire y la gestión de residuos, apoyando los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales y prestando atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores. La batalla por la sostenibilidad nos la jugamos con los gobiernos locales en las ciudades y en cómo nos relacionamos con las áreas rurales adyacentes de las que dependen. ¿Nos ponemos a ello? Localizar es el proceso que tiene en cuenta los contextos subnacionales en el logro de las agendas globales. Por eso, localizar los objetivos de desarrollo sostenible es un proceso de dos sentidos. Las agendas globales del desarrollo, que ofrecen el marco para priorizar las políticas locales, y la ejecución de estas políticas que contribuyen al logro de la agenda global. Localizar los ODS no es un cambio radical, es una oportunidad para los gobiernos locales que pasan de ser espectadores a ser actores en el establecimiento de sus objetivos y en el diseño de los medios de implementación, en la sensibilización, en la incidencia y en el seguimiento de esos objetivos. Por eso tener las capacidades óptimas para realizar todo esto es fundamental, y desde el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, estamos convencidos de que esta formación será eficaz y oportuna para generar dichas capacidades. Bueno, el balance de los gobiernos locales y regionales en relación con la aplicación de la Agenda 2030 o de la Agenda 2030 y los ODS es un balance que tiene luces y sombras, sin duda. En primer lugar, porque los gobiernos locales y regionales se enfrentan con un primer problema, y es el desconocimiento mayoritario de la agenda. Hubo un momento en el que hablamos de ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio, cuando comenzó en el año 2000. A los 15 años hablamos de ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. El balance de los ODM no fue muy positivo. En cualquier caso, dio para caminar también. Y la puesta en marcha de los ODS, aunque haya sido muy participativa, sigue estando desconectada mayoritariamente de la percepción que la ciudadanía tiene sobre la agenda, a pesar de que toca temáticas que forman parte de la vida cotidiana. La salud, que en este momento la vivimos como una prioridad para entender lo que es la seguridad humana. Los parámetros sobre seguridad están cambiando y la salud es el primero. La educación, el acceso a un empleo digno, la sostenibilidad, el cambio climático, el impacto que están teniendo unos modelos de desarrollo destructivos en la naturaleza. Todo esto forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no hay una suficiente conexión entre la Agenda 2030 y esos valores que forman parte del cotidiano. A pesar de eso, los gobiernos locales y regionales en general están dando pasos importantes para apropiarse de la agenda, en primer lugar, con campañas de sensibilización, de educación con la ciudadanía, apropiarse de la agenda para que sea parte de su estandarte en las políticas locales y regionales, alinearse con la agenda también. Hay experiencias muy interesantes que traducen el presupuesto municipal con cada uno de los ODS, incluso con cada una de las metas. Alinearse en segundo lugar. En tercer lugar, monitorear también, monitorizar la agenda, o sea, cómo hacer seguimiento, porque sin duda, si no tenemos capacidad para hacer seguimiento de cómo se van transformando esas metas, esos indicadores, tampoco tendrá mucho sentido una agenda de este tipo. Y por último, rendir cuentas. También hay gobiernos locales y regionales que voluntariamente están planteándose la rendición de cuentas como un experimento para los foros de alto nivel de Naciones Unidas,
tienen un formato, pero también rendir cuentas a la ciudadanía. Esto es importante. Ese compromiso, ya digo, tiene un gran cuello de botella y es la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía, no solo de la gente, también de actores del desarrollo como el sector privado y el acompañamiento de la alianza con la academia, con el mundo de la gestión del conocimiento. Y otro gran cuello de botella, la coherencia de políticas. Porque esto de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puede convertir en el estandarte de áreas temáticas de un gobierno local o regional que están convencidas y motivadas por esos nuevos valores, pero no acompañadas por quienes tienen las responsabilidades más sólidas, más contundentes de las políticas del municipio o del gobierno o de la región, las áreas de desarrollo económico, de urbanismo, etc. Cuando hablamos de alianza multiactor, nos referimos a esa necesidad de sentar en la mesa, en la misma mesa, no cada uno en la suya, a los actores que tienen más relevancia en la evolución, en el desarrollo de un territorio. Concretamente, las instituciones públicas abanderadas en un territorio por el gobierno local o regional, el sector privado que moviliza mucho empleo, que tiene muchos recursos para emprender iniciativas que vayan encaminadas a la sostenibilidad o que vayan alineadas con políticas de sálvese el que pueda, de cuanto más ganemos a corto plazo mejor, etcétera, etcétera. El sector de la sociedad civil organizada, el tercer sector que con un planteamiento filantrópico de no beneficio, sin embargo presta muchos servicios a la comunidad, genera empleo y presta muchos servicios a la comunidad. Y el cuarto pilar de ese desarrollo, que es como la academia, la gestión del conocimiento, la innovación. Esos 4 pilares son los 4 actores fundamentales que tienen que formar parte de esa alianza para el desarrollo. Y a eso sumaría también el mundo de la cultura y el mundo de la comunicación. El mundo de la cultura, porque aunque no esté reconocido en la Agenda 2030 con un objetivo específico, es el cuarto pilar del desarrollo, sin duda. Sin duda. El impacto que COVID ha tenido en la Agenda 2030, en los ODS, ha sido brutal. Hay algunos análisis que hablan de una bajada del índice de desarrollo humano a niveles de comienzos de la década de los 90 del siglo pasado. Esto es importante, el impacto es muy importante. Y un impacto que no solamente afecta a la salud, un impacto que afecta a la salud, que afecta a la economía, a los avances en la dignificación del empleo, a las estrategias también dirigidas al cambio climático, a la defensa del medio ambiente, porque de pronto se cuestionan si son prioridades o no. También a los derechos de la mujer, a la cuestión de género, porque se ha visto también el impacto que COVID ha tenido en esos avances, al acceso al agua, a casi todos los objetivos de desarrollo sostenible ha afectado negativamente COVID. También tiene algunos impactos positivos, y esto también hay que colocarlo. O sea, hoy aguas que eran turbias son transparentes. La emisión de gases de efecto invernadero se ha reducido. La reducción de la movilidad ha tenido un impacto positivo. Hay que aprender también de esto, ¿no? Y aprender a combinar lo digital con lo presencial. Sin duda, COVID ha afectado. Pero de la misma manera que ha afectado, de pronto vemos en la Agenda 2030 algo que es de sentido común. COVID no tiene fronteras y se impacta en el nivel local. Además de pensar globalmente, hay que pensar localmente, pero además de actuar localmente, hay que actuar globalmente.
O sea, en este momento la Agenda 2030, con todos sus pilares, con todos sus objetivos y metas, sigue siendo el objetivo, digamos, la plataforma útil, válida para la reconstrucción con un nuevo modelo. No a donde estábamos antes, no se trata de eso. Se trata de aprovechar esta crisis, como vamos diciendo desde hace tiempo, para encontrar las oportunidades de un nuevo modelo. Sí, bueno, efectivamente ya o sea, el impacto de COVID no nos puede dejar quietos, quietas. El impacto de COVID implica actuar rápidamente y actuar con visión. Desde PNUD, desde me desempeño ahora en iniciativas vinculadas al desarrollo local, a la localización de la Agenda 2030. En primer lugar, se lanzó una propuesta para atender la emergencia sanitaria en primer lugar y también emergencia social, el impacto en lo social y el impacto en lo económico. Tras esos primeros meses, en junio, PNUD lanzaba una propuesta de reconstrucción hacia la Agenda 2030, hacia 2030. Y los cuatro pilares que sustentan esta propuesta de reconstrucción, para la acción, son en primer lugar el pilar de la protección social. Sin duda, esto nos enseña que la seguridad se encuentra en otros parámetros. La seguridad en este momento se encuentra en la capacidad para proteger, para cuidar a la ciudadanía, cuidar a la gente, o que la gente se pueda cuidar entre sí, con otros parámetros. La protección social, sin dudar, es un pilar. Otro pilar, la economía verde, la economía circular. Pensemos en nuevas líneas, nuevas ideas, nuevas estrategias para fomentar una economía para la sostenibilidad. Hay nichos en territorios como es el caso de Andalucía, que tiene una fuente energética como el sol tan importante. Hay un nicho enorme para desarrollar con nuevas tecnologías, con innovación, esa capacidad para generar una economía verde, una economía circular. El tercer pilar, la gobernanza. La gobernanza, los territorios requieren de una responsabilidad pública, requieren de servicios públicos y requieren de participación ciudadana para decidir también cuáles son las prioridades del territorio. La gobernanza, el tercer pilar. Y el cuarto pilar, la irrupción de lo digital. Las tecnologías ya están colocadas desde el momento que la globalización se extendió hace ya algunas décadas. Lo digital está muy presente, pero en este momento va a crecer aceleradamente. Y va a crecer y debe servir para apoyar la economía verde, para apoyar la economía circular, la sostenibilidad, para apoyar una gobernanza participativa, para apoyar una innovación en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, para apoyar todos los parámetros de la vida, todos. Esos cuatro pilares son cuatro pilares para la acción. Efectivamente, no podemos estar todavía en la fase de definir qué vamos a hacer, tenemos que estar ya actuando. Bueno, el multilateralismo, que tiene un largo recorrido, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye ese sistema de Naciones Unidas, que sirve para pactar, consensuar un modelo de vida pacífico a nivel global. Desde ese momento ha tenido muchas sombras y luces. Muchas sombras porque efectivamente ese pacto no ha conseguido evitar decenas, por no decir centenares, de conflictos bélicos en el mundo, porque no ha conseguido una coherencia de políticas para eliminar el hambre, porque no ha conseguido políticas globales comerciales, financieras, migratorias, que eviten ese gran drama que estamos viviendo en este momento, ya en la segunda década del siglo XXI. Y, como digo, el multilateralismo ha tenido muchas sombras.
pero ha tenido también luces y siempre ha ido aportando nuevas propuestas que permitan ver luz al final del túnel. En su momento, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, que sigue teniendo vigencia, que en aquel momento colocaba sobre la mesa la necesidad de reconocernos iguales, todas las personas iguales, iguales ante la ley y además con el derecho a la participación en los destinos de nuestros países. Era el momento de asentar la democracia representativa. Después de un largo recorrido, aparecieron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde ya aparecía un objetivo específico relacionado con el tema de la salud y las pandemias, en aquel momento relacionado con el tema del SIDA, y ahora la Declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ha habido siempre propuestas innovadoras para alumbrar ese túnel oscuro. Y cada vez más dentro del multilateralismo se asienta la convicción de que estas metas no son viables si no se aterrizan en lo local, si no se aterrizan en el territorio. Y aterrizar en el territorio quiere decir con la participación del territorio. Este tema está incluso reconocido dentro de la Agenda 2030 con un objetivo específico, el objetivo 11, ciudades sostenibles, pero es transversal a todo el contenido de la agenda. Más de la mitad de las metas que están reconocidas en la agenda tienen una importancia brutal a nivel local. Es decir, no es posible una agenda sin la participación de lo local y por tanto es necesaria una alianza del el sistema multilateral con la participación de los agentes locales y regionales. Ya hay pasos para esto, hay alianzas con las plataformas de los gobiernos locales, por ejemplo, la Organización Mundial de Ciudades, CGLU, tiene un diálogo directo con el sistema de Naciones Unidas, otras plataformas de ciudades, plataformas de regiones y agencias dentro del sistema de Naciones Unidas, es el caso de PNUD y la iniciativa ART, que tienen como encomienda principal el fomento de la localización de la Agenda 2030 y el partenariado con actores locales y regionales. Antes hablamos de la gobernanza multiactor y ahora hablemos de la gobernanza multinivel. Hablar de la gobernanza multinivel está relacionado directamente con algo que hemos ido afirmando también. La acción global es fundamental. Entender que la raíz de los problemas de nuestro cotidiano se encuentra a miles de kilómetros, en este momento es más fácil. O que se encuentra en un lugar invisible, donde se toman decisiones. En este momento es más fácil de entender. La actuación en el territorio también requiere de un acuerdo, una complementariedad, una alianza en la que participen diversos niveles con capacidad en la toma de decisiones. La alianza multinivel implica que desde el ámbito local, la administración más cercana a la ciudadanía, el municipio, el ámbito regional, gobiernos autonómicos que tienen competencias importantes en la toma de decisiones de políticas, gobiernos nacionales que siguen teniendo también un presupuesto, el mayor presupuesto del presupuesto público a nivel estatal, integración regional en el ámbito europeo, en el caso de Andalucía, que también tiene un impacto enorme en una región como Andalucía, que no alcanza la renta media europea, no olvidemos eso, y el ámbito global. El sistema multilateral tiene un enorme impacto en políticas financieras, en políticas comerciales. Hay acuerdos a nivel global que tienen un impacto en Europa y un impacto en Andalucía. Políticas migratorias, que también vienen de consensos internacionales o de políticas de integración regional y tienen un impacto en Andalucía. Es importante generar esa alianza multinivel. ¿De qué manera incidir en esa alianza? Desde lo local y desde lo regional,
teniendo voluntad de actuar globalmente. Tenemos que asumir que es importante actuar globalmente. ¿Cómo hacerlo? Tenemos poca capacidad, somos pequeños, tenemos la capacidad que tiene un mosquito para fastidiarnos una noche a puerta cerrada. Y si lo hacemos en alianza, en red, tendremos la capacidad para incidir en esas políticas. Esas pequeñas buenas prácticas, convertirlas en políticas. El trabajo en red, la alianza de los gobiernos locales y regionales, es una herramienta muy poderosa para influir, incidir en la necesidad de una gobernanza multinivel. Bueno, la cooperación para el desarrollo en el caso de los municipios españoles, andaluces, bueno, las comunidades autónomas ya tiene una dilatada historia. Ya tiene una dilatada historia de 40 años. Desde que comenzó la democracia en el Estado español, los ayuntamientos democráticos en el año 79, se han vivido diversas etapas de cooperación internacional. En el comienzo, los primeros años, debido a la voluntad política de esos nuevos gobiernos democráticos a nivel local y a la presión ciudadana de organizaciones ciudadanas de solidaridad, y también a un marco legislativo que lo permitía, los gobiernos locales comenzaron a comprometerse con la cooperación internacional. Y lo hicieron a través de las asociaciones de amistad, por ejemplo, con una realidad tan cercana a Andalucía como los campamentos saharauis, o colectivos de solidaridad con una región como Centroamérica, que vivía tiempos muy convulsos, dando lugar a las primeras partidas presupuestarias. Y esto dio lugar también con la creación de un ambiente a nivel estatal propicio para ello, la entrada en la Unión Europea, la obligación de participar en la ayuda oficial al desarrollo, aparecen las ONGs, el tejido asociativo. Las organizaciones no gubernamentales educan, animan, interpelan a las instituciones cercanas para que respalden iniciativas, pero además le interpelan y le proponen formas administrativas para hacerlo. En el año 94, en este país se produjo un fenómeno genuino en toda Europa, las acampadas por el 07. Las acampadas por el 07 significaron una movilización popular con un consenso político y social absoluto en favor de la cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación desde lo local. Esto implicó, como digo, un consenso político y social. Nadie se atrevió a cuestionar la cooperación. Sin embargo, llegó la crisis del 2008, la crisis económica que impactó de manera brutal en ese territorio, en otros territorios también, y el consenso político se rompió. Se rompió el consenso político, el consenso social, y asistimos a un falso debate. Poner a competir el último contra el penúltimo. La solidaridad hacia adentro con la solidaridad hacia afuera. Ese debate fue demoledor, hizo mucho daño, incluso llegó a cuestionar en algún formato legislativo la capacidad o la competencia de los gobiernos locales para hacer cooperación internacional. Pero de la crisis también vino la movilización popular. Y esa movilización popular dio lugar a que en el 2015 nuevos ayuntamientos, nuevos gobiernos locales renovaran su compromiso con la cooperación dándole nuevo nombre. Justicia Global en Barcelona, Acción Internacional y Ciudadanía Global en el caso de Madrid, Cooperación y Derechos Humanos, creo que fue en Valencia, etc. Se ha renovado ese compromiso. En este momento, a pesar de que volvemos a asistir por esta nueva crisis generada por el COVID, volvemos a asistir a ese falso debate del último contra el penúltimo, asistimos de nuevo a discursos que tienen su calado y que colocan la xenofobia, el racismo, el sálvese el que pueda, el individualismo, como salidas a la crisis. Sin embargo, tiene más peso la defensa de lo público, lo común, la solidaridad, la cooperación hacia adentro y también hacia afuera, como valor dominante.
creo que sin duda la ciudadanía respalda, y se ha contrastado, respalda la solidaridad y la cooperación internacional con nuevos formatos, con nuevas fórmulas, muy anclada en derechos humanos, muy anclada en la Agenda 2030, pero la sigue protegiendo, la sigue defendiendo. Y será una tarea para la salida de la crisis también de la COVID, cómo reforzar y fortalecer todo el tejido asociativo y el compromiso institucional para que esto siga adelante. Está repetido, ¿no?, en discursos, en expresiones cotidianas, a lo largo de todo este año, ya va casi para un año, de la crisis la oportunidad. Esa es. Ahora, ¿dónde encontramos y cómo traducimos esas oportunidades? Yo creo que es donde está la clave. Me parece que hay al menos 7 factores que compensándolos nos podrían ayudar a esto. En primer lugar, voluntad política. Si no hay voluntad política de parte de las instituciones para una salida constructiva de esta crisis que viene sobre mojado, o sea, que ha llovido sobre mojado, que la crisis ya venía de antes, ¿no? Si no hay voluntad política es difícil. Pero junto con la voluntad política hace falta también tener herramientas, metodologías, capacidades técnicas, humanas y tecnológicas, de las dos, innovación, que puedan acompañar esa voluntad política. No sería la primera vez que una buenísima idea se estrella por falta de herramientas y falta de conducción. Esto es importante. Hay que prepararse bien para ese nuevo momento con capacidades técnicas, humanas y tecnológicas. En tercer lugar, dedicar recursos. O sea, desde lo local, desde lo regional o a nivel estatal, habrá que apalancar con presupuestos para que esta innovación y esta voluntad política salga adelante. En cuarto lugar, las alianzas internas. Insisto en lo que comentaba antes, esto no es una tarea de una unidad temática, un área de gestión municipal, pero que no impacta a las otras. Tiene que ser transversal. Si no hay una alianza con Hacienda, con desarrollo económico, con ordenamiento del territorio, difícilmente tendrá calado. A continuación, también alianzas externas. Necesitamos trabajar en red, compartir experiencias con unos, con otros, para entender lo que son buenas prácticas y lo que no debemos repetir. En sexto lugar, legislación, normativas, tanto desde el nivel local como desde el nivel regional y central, para que la administración, con todo su cuerpo jurídico, avale, apoye y respalde estos cambios. Si no tenemos normativas nuevas, probablemente nos encontremos con que los marcos administrativos, normativos, jurídicos anteriores no nos lo permitan. Esto es importante también. Y en séptimo y último lugar, sensibilización, comunicación, apropiación por parte de la ciudadanía de este reto. Sin ese acompañamiento, sin la participación de la gente, difícilmente esto tenga recorrido y tenga sostenibilidad. 17 objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, nacional y local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes públicos primordiales para su efectiva consecución. Así lo reconoce la Resolución de Naciones Unidas que adoptó la Agenda y así se reafirma en la declaración que se aprobará este 25 de septiembre en el marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrará en Nueva York en la sede de Naciones Unidas. Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como referentes globales a las políticas a favor de la sostenibilidad humana y resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y de las asociaciones que les representamos para lograr que la voz de los poderes locales cuente, haciendo nuestra una responsabilidad internacional que pone el acento no solo en no dejar atrás a nadie, sino en no dejar ningún lugar atrás. Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una estrategia propia y la incorporación de la FEM como institución clave en el Plan de Acción España para la implantación de la Agenda 2030.
El último pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias asume un compromiso político y ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional, convencidos de que es el marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e igualitaria. Se cumplen 4 años desde la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo en el que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa implementación ha quedado demostrado, pero también tiempo en el que ha quedado patente la necesidad de una nueva distribución de responsabilidades sustentada en un nuevo modelo de gobernanza que materialice las reformas necesarias para poder dar respuesta a los acuciantes desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 2030 en el país. Existen enormes retos e incertidumbres sobre cómo cumplir con la Agenda 2030, pero también existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la capacidad para hacerlo realidad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Somos el nivel de gobierno capaz de traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas concretas y tangibles. Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del trabajo diario de los gobiernos locales, desde la economía circular, la agenda urbana, las políticas de género, inclusión y la lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la salud y la educación, la transición ecológica, la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable, la generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, entre otras. Finalmente, animamos a los gobiernos locales a que en este 4º aniversario de la Agenda 2030, en este 25 de septiembre, se sumen a esta declaración en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.